como 4 o 5 millones de clientes en Brasil. O sea, esa es la primera expansión de Nubank después de Brasil. Teníamos que encontrar una propuesta de valor que funcionara en el mercado mexicano. ¿Cuáles crees que son así los mayores aciertos, errores o aprendizajes que tuvieron en el proceso de expandir a México? Muchas de las mejores prácticas que se llevan en Silicon Valley también las llevaba Nubank. ¿Qué crees que Nubank hacen distinto en producto versus otras empresas? Hay dos cosas. Uno, el tener ese feel, pero igual de importante, el saber comunicarlo. Contame cómo es la vara en Nubank. Estoy encontrando a alguien que es lo suficientemente técnico para llevar este rol, pero lo suficientemente abierto como para hacerlo de una forma distinta dentro de Nubank. Muchas de las cosas que ha hecho Nubank sí han transformado la forma en la que los productos en México funcionan. O sea, en 3 años sumaste como 10 millones de clientes. Iván Canales, gracias por sumarte al podcast. Gracias por tenerme aquí. No, feliz de estar acá en México con vos. A ver, me anoté, pero tenés una carrera increíble, voy a decir para la gente. Me gusta entrar en contexto rápido. Va. Trabajaste en Merrill Lynch, Credit Suisse, después en Amazon, Sigfig. Te fuiste a conquistar el mundo en BlackRock. Y casi 7 años en Nubank, a lo último. Tu último rol como country manager en México. Bueno, creo que tenemos mucho para hablar, ¿no? Contento de estar aquí. Creo que he seguido tu podcast ya desde hace rato y contento de tener este espacio para platicar. Me encanta. Empiezo por el principio. Veía de tu carrera que iniciaste como programador, computer science, Sí, y te vas para el mundo de las finanzas. sí. ¿Qué onda eso? Estudié la carrera en ciencias de computación. Se me hacía un área como muy interesante. Era un área en ese entonces que 2001, 2005 todavía era relativamente naciente en el sentido Ahí de... ya delataste tu edad más o menos. Sí. No soy joven, pero tampoco soy viejo. Tengo experiencia, pongámoslo de esa forma. Hay experiencia. Entonces estudié, de hecho estudié tanto ciencias de la computación como ingeniería eléctrica, porque como el área en específico de como invención e ingeniería se me hacía muy interesante. Y entré a trabajar en Merrill Lynch más o menos 6 meses como programador. Em, y fue una época muy interesante porque fue antes del colapso de Wall Street en el 2007, 2008, ¿no? Claro. Entonces fueron algunos de los años dorados en Nueva York. Y aún y cuando me gustaba aprender ciencias de computación, me di cuenta que hacer ingeniería en sistemas no me llenaba tanto como este proceso de aprendizaje. Y me di cuenta que estaban trabajando en un banco cuyo negocio era completamente distinto que el de tecnología, que quería aprender otras cosas. Y finanzas corporativas era algo que para mí era muy ajeno, o sea, que no había estudiado para nada en carrera. Y me daba cuenta que me atraía esta área precisamente porque sabía que era algo que no conocía. Entonces yo tenía en ese entonces un roommate que trabajaba en banca de inversión y me comentó que su compañía estaba entrevistando para contratar más analistas y dije, pues sería interesante, ¿no? Porque es algo que no conozco y son habilidades que eran completamente opuestas a lo que yo había aprendido en carrera, ¿no? Era mucho más de cómo contar una historia, entender cómo opera una compañía, eh, construir relaciones interpersonales en relación a negocio, que pues habiendo cursado temas de ciencias de la computación, como que no era algo a lo que le damos mucho énfasis. Y le dije, ok, o sea, ¿qué libro tengo que leer para no sonar completamente perdido en una entrevista? Y me dio un libro de finanzas corporativas de como 600 hojas. Lo leí por semana y media, 2 semanas antes de una entrevista. Hice la entrevista y quedé. O sea, me dieron una oferta y dije, pues va a ser interesante. O sea, lo peor que pudiera pasar es que aprendo de otra cosa y me doy cuenta de que tampoco es lo mío, ¿no? Entonces entré a banca de inversión, de nuevo, precisamente en la edad dorada
de Wall Street desde mi punto de vista. Entonces me tocó también ver como cómo fue un año excelente y cómo fue un año horrible dentro de esa industria. Y recuerdo mucho, hubieron dos ocasiones. Una ocasión en la que el piso de abajo mío se vació completamente de un día a otro. O sea, como ¿Eso qué año? eso fue en el 2007. 2007, 2008 más o menos. Ah, ¿estabas ahí en ese momento? Sí, sí, estaba en Credit Suisse ya en ese entonces. Ya estaba Wow. trabajando como banquero de inversión en ese entonces. ¿Y qué pasó de repente? La gente que veías se Pues frenó. desaparecieron grupos enteros. Y también me tocó otra vez en la que, porque fueron como varios rounds, ¿no? De recortes. Ya los primeros eran como mucho más amplios y los segundos como que ya empezaban a entrar un poquito más. Pero siempre dicen como que primero cortas como la grasa, por así decirlo, y luego ya empiezan a meterse más a músculo. Entonces me Sí. tocó otra ronda que sí era más músculo en el que sí se metieron a cortar, por ejemplo, gente más senior que no se hizo en el primer round. Entonces, y lo veías cómo ejecutaban como los layoffs y había una persona en una sala de conferencias, entraba alguien, tenía una conversación de 5 o 10 minutos, ya había un personal en el área de trabajo de la persona con la que estaban hablando en la sala de conferencia, ayudando a empacar las cosas para cuando la persona saliera, tuviera como el menor tiempo dentro del piso antes de salir. Este, y aprendí mucho de banca de inversión, pero también aprendí mucho de ciclos económicos. Y creo que empezar una carrera viendo cómo las cosas pueden cambiar de un año al que sigue, como que te ayuda a entender la realidad de cómo operan los negocios. O sea que al fin y al cabo hay ciclos económicos, las decisiones se toman a través de como profitability, ¿no? Para la compañía, y te das cuenta de como estar, hay como, de cierta forma estoy agradecido de como haberme topado con la realidad tan rápido porque te das cuenta de como lo proactivo que tienes que ser en tu carrera, ¿no? O sea, que tienes que hacer las cosas que te gustan porque hay todo un contexto alrededor de ti que a veces toma decisiones por ti. Entonces, entre más como, entre más em, proactivo o intencional eres con tu tiempo, siento que mejor manejas esas situaciones en las que factores externos igual y Mm. no te favorecen, por así decirlo. No sé si me estoy Sí, sí, explicando. sí, te entiendo perfecto. Que me sorprende cuando te decía recién que me pasa mucho en estos podcasts que hablo con gente que tuvo como cambios en la carrera, ¿viste? No me encuentro en este podcast con alguien que es, ¿viste? Contador y fue toda la vida contador. Pero qué interesante que, o sea, en tu caso, por ejemplo, la decisión viene por un compañero de piso que te dice venite para acá y después el resto de tu vida estás dedicado al mundo de banca, finanzas, fintech, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Sí, es una mezcla. Yo siento que mi carrera, como he tocado dos temas que a mí me han interesado desde, o sea, desde la carrera mínimo, ¿no? Como querer saber cómo se construyen las cosas y querer saber como para qué sirven. O sea, que de cierta forma es como tecnología y negocios. Entonces, si ves mi carrera profesional, como que navega un poco ambos temas. Mm. em, Inicialmente más en negocios, después estuve como en tecnología pura y luego regresé un poquito más a negocios y luego producto como que mezclaba todo. Entonces como que, concuerdo con tu punto de vista de que algunas carreras muy interesantes no son lineales, pero normalmente creo que hay un hilo que las ata, que es como el estar interesado en algunos temas, ¿no? Creo que es como interés, ¿no? Saber qué es lo que te llama la atención y a veces no se ve tan ortodoxo alguno de esos cambios, pero si conoces a la persona y entiendes de dónde vienen y qué es lo que le interesan, empiezas a darte cuenta que normalmente hay como algún hilo que los ata. Y siento que quiero pensar que en mi caso hay algo así. ¿Cuál fue el cambio que más difícil te fue? Entrar a Nubank. ¿Sí? Sí. Esa fue la decisión más difícil. Difícil no, pero sí fue un cambio profundo. O sea, te diría,
Creo que sería entre dos, entre este cambio de ciencias de la computación a negocios, en donde era un tema que no conocía en ese entonces. Ese fue un cambio difícil a nivel conocer, a nivel conocimiento, ¿no? Porque entré a un área en el que solamente había leído un libro de finanzas corporativas Sí. y tenía que pretender que sabía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y aprender mientras trabajaba. Entonces, desde ese lado fue difícil. El cambio en Nubank fue difícil más de un lado personal, porque, bueno, yo estuve 18 años en Estados Unidos, durante mi carrera profesional y ese cambio era cambiar de geografía de Estados Unidos a México. Este, y aun y cuando crecí en México hasta los 18, sigue siendo un reajuste a una cultura distinta, ¿no? Una cultura de trabajo distinta, a un contexto cultural distinto. Y para mí fue un poquito más sensible precisamente porque yo vivía en San Francisco, que es una ciudad liberal, muy abierta, muy como en aceptación de la comunidad LGBT, que yo pertenezco a la comunidad LGBT, a regresar a un contexto en donde eso es un poco distinto, ¿no? Entonces, ese cambio a nivel personal de como una ciudad que es icónicamente liberal, aún en un país muy liberal, a un contexto en Ciudad de México que tiene sus partes liberales, pero que también tiene y está entendiendo toda esta, como, todo este cambio cultural alrededor de la comunidad LGBT. Entonces, a nivel personal también ese fue un cambio drástico, ¿no? De cierta forma. Drástico probablemente no es la palabra, Claro, pero fue te pegó por todos lados. exactamente. Entonces fue un reajuste, menos a nivel profesional, porque ya venía trabajando en fintech como 4 años antes. Eso Y, que en la experiencia en BlackRock. sí, en Future Advisor, que era una startup, es una startup fintech que trabaja en temas de inversiones automáticas. En ese entonces, no sé si conoces Wealthfront, es muy similar. Sí, o sea, ese... Sí, está operando tu plata por vos. Gracias por estar viendo un episodio de podcast de Growth Rockstar. Si te gusta el contenido y querés que con mi equipo sigamos haciendo más de estos contenidos y podamos invitar a la mejor gente a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, entonces te recomiendo suscribirte en cualquier plataforma donde lo estés viendo, suscribirte a nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, y de esa manera nos ayudás a que sigamos haciendo esto por mucho tiempo más. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Estaba ya en temas fintech, en un segmento muy distinto, porque el segmento de inversiones es un segmento muy distinto a como tarjetas de crédito y ahorros, pero entendía un poquito, por ejemplo, lo que es muy único de operar producto en fintech es que hay un contexto, un marco regulatorio muy desarrollado, ¿no? Que en algunos otros productos, como por ejemplo pudiera ser Google Maps o Facebook o LinkedIn, en donde la regulación es un poquito menos prescriptiva, por así decirlo. Entonces tenía un poco ya de experiencia en fintech. A nivel profesional ese cambio no fue tan radical y Nubank es una compañía que, aún siendo latinoamericana, opera de cierta forma muy similar a las compañías de Silicon Valley, ¿no? O sea, la forma en la que piensan y resuelven problemas es muy... tiene muchas similitudes a la forma en la que se opera un Amazon, la que se opera un BlackRock, por ejemplo. Contame más de eso. O sea, ¿qué significa para vos que Nubank opera mucho como una empresa de Silicon Valley? ¿En qué lo ves? Son muy disciplinados. Siempre tenemos claro qué problema de negocio estamos intentando resolver, qué problema de usuario estamos intentando resolver. Exploramos cuáles son las diferentes soluciones para ese problema. Decidimos cuál es la solución que más se apega a lo que queremos hacer. O sea, es como hay mucha disciplina en la forma en la que se toman decisiones y se ejecutan esas decisiones, que es muy similar a la forma en la que se opera en Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, yo pasé 4 años en Amazon. Amazon es famoso por tener estos six-pagers, ¿no? De Sí. escribir de forma muy explícita como el objetivo de tu decisión, los diferentes datos que puedas recabar en relación a esa decisión, las posibles soluciones, etcétera, etcétera. Y ese tipo de proceso también lo usamos en Nubank, sobre todo
sobre todo en los últimos 6 años. Creo que en los primeros, el primer año en el que estuve, como que apenas estamos como metiendo un poquito más ese proceso. Pero muchas de las mejores prácticas que se llevan en Silicon Valley también las llevaba Nubank. No sé si me... El Es un ejemplo como muy claro, ¿no? Pager Six Pager. es... Y hoy está fácil hacerla, porque le metes a Claude un prompt, decís, "Ey, haceme un..." Porque viste que Amazon justamente hacía eso para que la gente escriba, o sea, Sí, que piense mucho y escriba cada sí. una de las cosas que va a hacer, y entonces decía que, ¿no? Que la persona que está explicando o proponiendo el business case o lo que sea va a dedicar muchísimo tiempo, pero para el resto de la mesa es muy fácil. Hoy le Y es, metes un prompt a Claude y te lo saca en 5 minutos. a ver, digo, también como usuario de inteligencia artificial, yo te diría, no funciona tan bien usar una herramienta de inteligencia artificial si no le has metido tu seso. Y te voy a decir, bueno, mi impresión, mi como humilde impresión. La inteligencia artificial te va, en general, a dar respuestas muy trilladas, por así Sí. decirlo. No son puntos de vista tan originales. Entonces, si bien la inteligencia artificial te puede ayudar a como idear y rellenar como ciertos procesos de pensamiento, siento que si no lo haces, cuando yo, por ejemplo, he usado inteligencia artificial en escribir algún six-pager o lo que sea, que también los uso, por cierto, como en mi vida personal, ¿no? En como pensar en si estoy tomando una decisión, como por qué, cuáles son mis opciones. Sí, sí, también, yo también, Te armas un o sea, vas a comprar una casa. obviamente no tan formal, Ok. pero sí siento que como en decisiones importantes, a mí me ayuda a sentarme a escribir. Mira. Porque para mí, o sea, si bien es cierto que en el proceso para Amazon lo que les ayuda es que la persona que lleva la decisión invierte mucho tiempo en como pensar la decisión, y las personas que están siendo accesorios en esa decisión es una decisión mucho más rápida, ¿no? Porque alguien ya hizo el trabajo cognitivo. Creo que la parte para mí más importante ha sido, de hecho, la primera parte, ¿no? O sea, el tener ese proceso cognitivo de pensar en cuáles son tus soluciones potenciales, y creo que te lleva a decisiones un poquito más disciplinadas. Entonces, por ejemplo, yo me autoescribí un six-pager cuando tomé la decisión de entrar a Nubank y de mudarme Wow. a México. No es algo que le compartí a nadie más y que le mandé a... Pero lo hiciste sí, para... para ser claro conmigo mismo porque estoy haciendo las cosas. Porque si no, a veces te confundes de qué es lo que quieres hacer, o sea, de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si lo tienes muy en claro, creo que es mejor. Para mí, de hecho, parte de la decisión de entrar a Nubank estaba relacionada con el hecho de que quería regresar a México. Entonces, si bien fue un riesgo intencional que tomé en ese punto de mi No, porque vida. entraste a Nubank que 2018, 2019. 2019, enero de O sea, 2019. no era lo que es hoy. Sí, ya llevaba como 6 años. Ya tenía una trayectoria muy sólida en Brasil. Sí. Creo que ya eran, quiero pensar, como 4 o 5 millones de clientes en Brasil. ¿Cuántos? 4 o 5 millones de clientes en Brasil en No, ese nada. entonces. Tiene Bueno, sí, nada lo que es ahora. Para, y cuando vos entras a Nu, ¿adentro le dicen Nu o Nubank ahora? A ver, en México le vamos a decir Nu Ok. siempre, y Pero en Brasil le dicen Nubank. ¿entraste justo cuando van a hacer la expandida a México o ya había sucedido y vos entrás? No, acababan de tomar la decisión de expandirse a México. Ah, wow, sos el launching team, digamos. Ándale, haz de cuenta que inicialmente Emilio González, que fue el director general de Nu los primeros 4 años más o menos, él fue la persona que lideraba el proyecto de entrar a México. La decisión, quiero pensar que se tomó en octubre del 2018 más o menos. Entró después Alejandro Farril, que es la persona que llevaba BizDev y Operations para México. Creo que fue como en noviembre, quiero pensar. Y yo entré en enero del 2019. Entonces, y a mí me tocaba construir todo el equipo de producto en México. Después me tocó construir el equipo de producto en Colombia, pero sí fui como parte del launching team. De hecho, los primeros 5 o 6 meses yo trabajé remoto desde San Francisco y también desde Brasil. Precisamente porque en México todavía no teníamos una entidad legal
establecida, entonces no podíamos contratar desde México todavía. Fui consultor, de hecho, inicialmente para Nubank. Ok. Este, entonces sí me tocó ver el proyecto de México o sea, desde que estaba en pañales, desde que era una idea, sí. Te quiero robar todo eso. Va, que para esto te traje acá. Para esto te invité, Iván. Contame cómo fue eso, porque claro, o sea, esa es la primera expansión de Nubank después de Brasil. Correcto. ¿Qué, Eh, ¿Cómo fue ese proyecto? fue muy interesante, creo que de muchas maneras, pero porque fue cambiando, ¿no? Conforme creció México, creo que los retos eran distintos que los retos inicialmente, ¿no? Entonces, si te puedo remontar al 2019, precisamente cuando Nubank tenía 4 o 5 millones de clientes, si mal no recuerdo, creo que lo más eran 10 millones de clientes, en Brasil. En México, Nubank no se conocía como marca Claro. y siento que ahora, como las historias de Brasil, las historias de México, Colombia, Argentina, están mucho más integradas, como un startup que es exitoso en Colombia, cierta comunidad en México los entiende, o los conoce, más bien dicho. Mm, En ese entonces siento que Brasil, México, Colombia, Argentina eran un poquito más agregados. Las historias de éxito en cada uno de los países no cruzaban tanto de un país a otro. Creo que la única excepción ha sido Mercado Libre, ¿no? Sí, pero también como que cruzan mucho las historias de mucho éxito, ¿no? Sí, O sea, ahora David Vélez es famoso en todo el continente y quizás estás en Chile y ni sabes lo que es Nubank, pero hasta lo conoces a David sí, porque apareció en no sé qué lugar y medio que sí. o salió a la bolsa, ¿no? O sea, hay como eventos Sí, y ahora súper hay más relevantes. historias de esas, ¿no? O Sí, sea, ahora está Kavak, que también opera en toda Latinoamérica. Hay Rappi, que también opera en sí, toda sí. Latinoamérica. Entonces, hay muchas más historias que nos ayudan a nosotros como México a entender que Latinoamérica en general está muy interconectada. Pero en el 2019 había menos historias como de éxito latinoamericano. La única que puedo pensar es precisamente Mercado Sí, Libre. total. Entonces, no había esta como conexión orgánica entre la historia de Nubank en Brasil y lo que pudiera venir a ser en México. De hecho, nos costó mucho que la prensa nos cubriera como al entrar a México, cosa que hoy en día siento que es lo pues, la prensa sabe que las historias de Nubank generan tracción, generan clic, generan interés. En ese entonces teníamos que básicamente no pedir favores, pero teníamos que ser muy proactivos, por así decirlo, para que nos cubrieran. Entonces fue un momento muy distinto en el que Nubank todavía no se conocía en México. Esta curiosidad por entender historias fuera de México, dentro de México, tampoco era tan común. Em, pero para mí era claro que una propuesta de valor como Nubank en México pudiera ser muy exitosa, ¿no? O sea, yo veía que el mercado mexicano tenía, aún más que Brasil, una necesidad por productos como los que Nubank en Brasil había construido. Pero si bien sabíamos que la cultura de Nubank y la propuesta de valor de Nubank eh, pudiera funcionar en México, no asumíamos que este era el caso. Entonces, sí fuimos muy como explícitos con nosotros mismos que teníamos que encontrar una propuesta de valor que funcionara en el mercado mexicano, ¿no? Y la forma en la que yo hablaba como mi equipo de producto de esto era, sabemos cuáles son como los valores de marca de Nubank, ¿no? O sea, que somos transparentes, que no tenemos letras chiquitas, que son productos simples, pero eso puede expresarse en México de una forma distinta. No necesariamente tiene que ser la misma forma en la que el producto de Brasil se construyó, lo que le funciona al cliente mexicano. Y nos dimos cuenta precisamente que la propuesta de valor en México se expresaba de una forma distinta. Porque el usuario usa una tarjeta de crédito en México de una forma muy distinta de la que usa una tarjeta de crédito en Brasil. El, cli- ¿En qué sentido? el cliente mexicano usa su tarjeta de crédito más para financiamiento que en Brasil. En Brasil una tarjeta de crédito es en general un poco más un método de pago, ¿no? Es como Mm, sencillo, una forma sencilla de pagar. También porque allá la penetración de terminales es mucho más elevada de lo que es aquí en México. Entonces, la forma de pago en una tarjeta de crédito
es como más se usa en Brasil. En México tú lo usas para meses sin intereses. Si tienes una compra grande que no puedes financiar en ese momento, usas tu tarjeta de crédito, un refrigerador, una lavadora, boletos de avión. Entonces lo que hicimos en México fue precisamente al darnos cuenta que financiamiento era una de las formas más comunes en las que se usa una tarjeta de crédito. Esa era la propuesta de valor, se convirtió en hacer el financiamiento algo fácil, sencillo, transparente y sin letras chiquitas, ¿no? Entonces lanzamos, por ejemplo, plan de pagos fijos en ese entonces que te ayudaba a el balance de tu tarjeta de crédito a mandarlo en mensualidades predecibles que en una tarjeta de crédito a veces no sabes cuánto vas a terminar pagando al siguiente mes y si financias algo. Entonces, como le metimos mucho pensar en cómo hacemos el financiamiento sencillo dentro de México. Y de hecho, algunas de las cosas que desarrollamos aquí en México se terminaron usando en Brasil después. Entonces, como regresando al punto, no asumimos que la propuesta de valor en México va a ser idéntica a la propuesta de valor en Brasil porque sabíamos que era un mercado distinto. Entonces, fuimos muy intencionales en entender al cliente mexicano, entender cuáles eran las cosas que estaban haciendo con nuestro producto y desarrollar funcionalidades que estuvieran encajadas con la forma en la que ellos usaban el producto en México. Entonces, ese periodo fue interesante precisamente porque teníamos que entender al cliente mexicano, entender la propuesta de valor que queríamos construir dentro del país y también teníamos que construir un equipo local, ¿no? Que entendiera el mercado mexicano y que compaginara con la forma en la que Nubank hacía las cosas. Y esa última parte, creo que para mí fue uno de los retos como más difíciles, precisamente porque lo que yo he visto es que cuando ya tienes un producto en el mercado, cuando ya tienes tracción, es mucho más fácil contratar, porque la gente sabe, ok, si este producto es bueno, probablemente el equipo es bueno. Y como el equipo es bueno, probablemente puedo considerar entrar a esa empresa. Pero inicialmente estás vendiendo una idea de cierta forma, ¿no? Estás diciendo, nosotros la teníamos un poquito más fácil porque sí teníamos esta historia en Brasil. Sí, como había algo de background. Había algo de background, pero no había prueba de que íbamos a funcionar en México. Entonces, el primer año y medio, 2 años, sí era un poquito más como contratar soñadores de cierta forma, ¿no? Contratar personas que pudieran imaginar cómo Nubank pudiera ser exitoso en México. Y eso es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Es como, de cierta forma, como construir marca de empleador en un nuevo mercado. ¿Me explico? Sí, sí, ahí te quiero hacer varias preguntas. O sea, seguro después nos escucha gente que está... Nos escuchan muchos founders en Ajá. el podcast este. Y uno de los retos más importantes es escalar tu empresa. Sobre todo si sos latino y empezaste en un país que es más chiquito que México o Brasil, hacer esa expandida debe ser de las decisiones más importantes. Sí. Entonces ahí te quiero robar un poco más de información. ¿Cuáles crees que son así los mayores aciertos, errores o aprendizajes que tuvieron en el proceso de expandir a México? Sí. Lo viviste todo aparte. A ver, los mayores aciertos creo que Por lo que te entiendo recién, una importante fue la de rápido generar como diferenciales versus a las propuestas que hay en el mercado, ¿no? Como penetrar con un sí, diferencial versus, no sé, los bancos locales, correcto. ¿no? Y dentro de eso, como un subpunto es precisamente no asumir que la propuesta de valor que tienes en tu mercado inicial va a ser la misma propuesta de valor que te lleve a una atracción en el nuevo mercado, ¿no? Lo ideal es que sí, ¿no? Lo ideal es que el producto sea idéntico de un mercado a otro, pero creo que lo mejor es no asumir. O sea, lo mejor es darle como la pensada correspondiente para asegurarte de que no estás cometiendo un error en ese sentido, ¿no? Porque veo que muchas veces falla eso. A nivel, es lindo esto porque justo vos estabas desarrollando el equipo de producto. Ujú. Bajame eso un poco a tierra de, ok, sí, pero ¿cómo fue el proceso para ustedes? Vos arrancás, están lanzando Nubank en México, Sí, nadie los conoce, sí. ¿qué empezás a encuestar gente en la calle? O sea, ¿qué empiezas a hacer para detectar y qué tengo que hacer acá? Sí, a ver, creo que hay 2 fases. Hay fase pre-lanzamiento y post-lanzamiento. Pre-lanzamiento haces focus groups, o sea, literal, no vas a la calle, pero sí reclutas gente para que te hablen de sus experiencias con los productos que ya existen en el mercado, ¿no? Y entiendes para qué los usan, cómo ven las diferentes marcas, qué es lo que aprecian de las marcas que ya existen.
Nosotros, por ejemplo, sí escribimos una propuesta de valor que les dábamos a los clientes. Como, ¿qué pensarías de un producto que fuera 100% digital, que operara solamente a través de tu celular, que no tuviera comisiones, etcétera, etcétera? Y veía sus reacciones. Y de hecho, las reacciones fueron relativamente escépticas en ese entonces. Pero te ayuda a entender como dónde están los bloques, por así decirlo, ¿no? Cuáles son las cosas que las que tienes que ser un poquito más precavido, qué es lo que no resuena en el mercado. Entonces, eso es como fase pre-lanzamiento. Este, Después del lanzamiento, creo que el proceso es un poquito distinto, porque ya tienes clientes, ya tienes un producto que funciona. Entonces, para mí es menos como entrar a mercado abierto, para mí es como profundizar en los clientes que ya tienes, porque son las personas que cuando leyeron lo que habías escrito, cuando escucharon de tu producto, les dio curiosidad. Entonces te metes muchos más a entrevistar a las personas, ver su comportamiento dentro del producto, ¿no? Como medir métricas, etcétera. Y es la otra cosa que creo que es súper importante es estar muy conectado a servicio al cliente. Yo, por ejemplo, agarraba llamadas de los clientes que nos marcaban para como preguntarnos acerca del producto y de esas llamadas te das cuenta de, y normalmente es súper claro, ¿no? Como la gente se atora en este paso del onboarding flow, en donde no es claro lo que les estás pidiendo o no tienen su INE o lo que sea. Entonces, tomar llamadas, contestar correos, contestar chats, todo eso te da una idea como muy clara de qué es lo que no está funcionando con el producto y lo hace mucho más accionable. Entonces, yo lo vería como dos fases, como la fase pre-lanzamiento en donde generas hipótesis, por así decirlo, y la fase post-lanzamiento en donde tienes como datos mucho más duros de qué es lo que no está funcionando con el producto. Ok. Ahí hay un... Siendo que hablamos de Nubank, hay algo que no te puedo dejar de preguntar, pero ustedes tienen esto a nivel... Tienen... Debe ser como uno de sus... ¿Tienen principios en Nubank? Como de... Sí, tenemos valores, sí. Uno debe ser esto que tienen de como obsesión o no me acuerdo la frase, pero es como obsesión de que los clientes sean fanáticos del producto. Algo así Sí, hay, sí, ¿no? sí, sí, fanáticos, sí. Y que, por cierto, la palabra fanáticos fue muy debatida internamente porque para muchas personas como que les levantó preguntas, pero creo que como lo que sale de esa palabra es precisamente que la gente ame como visceralmente tu Sí. producto, que sientan que le está resolviendo algo que jamás les habían resuelto. Eso, como Think and Act Like Owners, que es un valor muy importante, que tomamos las decisiones pensando como si fuéramos los dueños de la empresa. Entonces sí tenemos valores muy, muy claros y de hecho los usamos mucho en los procesos de evaluación anual. El de, el de hacer que los clientes te amen fanáticamente. Vos trabajás en producto. ¿Qué crees que en Nubank hacen distinto en producto versus otras empresas? Ese es como la receta que te quiero sacar. Claro, o sea, porque es divina la frase, Sí, pero lo que quiero entender es cómo baja eso a, ok, vos estabas creando la propuesta, además, cómo baja eso a vos trabajando con tus equipos y sí, si esto tiene que estar incluido. sí. A ver, hay temas de procesos y hay temas de cómo evalúas decisiones. Creo que son dos. En temas de procesos, por ejemplo, yo con mi equipo fui muy intencional en crear un ritual que se llamaba Product Reviews y lo hice precisamente sabiendo que de cierta forma en México en ese entonces y quisiera decir también Latinoamérica en general, la disciplina de producto todavía era una disciplina relativamente joven, ¿no? Estamos hablando de 2019. Sí. Este, entonces, era difícil contratar gente que ya había hecho producto en México. Y lo que eso quería decir era que contratábamos gente que era muy inteligente, muy talentosa, pero a la cual le teníamos que enseñar de cierta forma cómo hacer producto. Entonces, sabía que tenía que tener un ritual en el que ayudaba a todos a entender cómo se tomaban decisiones de producto, cómo se hablaba de producto, qué tipo de información se necesitaba. Para eso era Product Reviews. Y donde lo que hacíamos en esas juntas era alguno de los Product Managers, normalmente más junior,
entraba con, tengo que tomar esta decisión de producto como en la siguiente semana. Quiero la opinión del resto del equipo en como qué es lo que harían ustedes si fuera yo, ¿no? Y ellos te presentaban, no era forma, o sea, no tenías que tener un deck, no tenías que tener un six-pager, solo tenías que tener como el problema y saber explicarlo de una forma relativamente eficiente. Y lo que hacíamos era, pues, desde mi punto de vista, era menos como qué decisión se tomaba, era más explicar al equipo cómo se tomaba una decisión. Como el proceso de pensamiento. Exactamente. Y lo que a mí me gustaba era que otros product managers que eran más junior dentro del equipo daban su punto de vista. Es como que era generar cultura de cómo se hace producto dentro de Nubank. Y eso ayuda a que, porque hay miles, o sea, cuando estás liderando un equipo, hay miles de decisiones que se toman a las que tú, como, en las que tú no participas, ¿no? Entonces, parte de tu trabajo es enseñarle al equipo a cómo tomar decisiones de una forma consistente o similar a la que el resto del negocio está tomando decisiones. Entonces tienes que tener un foro en el que como ejerces ese músculo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese ritual era como muy importante. Entonces, en ese ritual es tema de proceso en el sentido de que es ritualizado, no lo haces una vez cada 2 semanas, una vez cada 4 semanas, dependiendo de qué tanta capacidad tengas. Y dentro de ese como ritual estableces parámetros, por así decirlo, de cómo se toman esas decisiones. Y yo, por ejemplo, empujaba mucho en diseño, porque muchas veces product managers se enfocan mucho en como funcionalidad y a veces se les olvida, bueno, en el contexto en el que estamos, se les olvida un poquito cómo diseñar esa funcionalidad de una forma que sea más simple, más sencilla para el cliente, etcétera. Entonces, como yo intentaba entender cuáles eran las cosas que mi equipo no hacía tan bien y empujaba en esos temas. Y normalmente las cosas que el equipo hacía bien, otras personas ya como empujaban en eso, ¿no? De que, ¿qué información tienes? ¿Cuáles son tus posibles soluciones? ¿Qué exploraste? ¿Qué es lo que te dicen los clientes? Todo eso genera como eh, sets the bar, como pone la barra en cómo se toman ciertas decisiones en la compañía y en tu equipo en específico. Entonces, rituales así creo que lo bajan de como we are customer obsessed a qué quiere decir eso, ¿no? O sea, ahí lo que me está diciendo es, tenés una reunión recurrente donde cada persona que está haciendo algo de la experiencia del producto viene, muestra y la tarea es tratar de subirles la vara. O sea, ahí viene la obsesión de, Sí, ok, todo se puede hacer más lindo, todo se puede hacer más bonito, más fluido para el usuario, ¿no? Más intuitivo. Ese es el ejercicio de... exactamente. Y que todo el equipo esté escuchando en esas reuniones todo el hilo de pensamiento y como las iteraciones que vas metiendo. Esa es la idea. Exactamente. Ok. Y lo que termina pasando es que el equipo mismo, cuando internalizan algunas de esas como enseñanzas, por así decirlo, y claro, quiero dejar muy claro, la persona que es más senior no es necesariamente la persona que habla más en esas juntas. De hecho, como una junta ideal para mí sería en la que yo no abro la boca y el resto del equipo es el que está haciendo los puntos que yo considero pudieran ser correctos, ¿no? Para esa presentación. Entonces, lo que quieres es, probablemente los primeros 3, 4 meses, tú eres la persona que como que está intentando meter el cómo y a lo que quieres llegar es precisamente que tú no seas la persona que haga esas intervenciones. Claro, o sea, ya entendí. Es- Que eso después se lleva un montón de áreas. O sea, yo hago cosas así en la empresa, en ventas, en todo. O sea, lo que estás tratando de hacer es como que... Está buenísimo lo que dijiste. Si a vos te tomás unos 3, 4 meses donde vos sos la voz más importante en esas meetings, pero lo que estás tratando de hacer, si te entiendo bien, es como que el equipo capte tanto tu criterio que en un momento lo puedan hacer ellos sin que vos hables, como que diga así, porque así piensa Iván. Digamos. Así es como, ¿no? Sí, Es sí, como que los estás escuchando y decís, es lo mismo que yo diría. exactamente. Claro, llegas a eso. Exactamente. Y eso te ayuda a escalar de cierta forma, porque si la gente entiende como cuál es el criterio que se está usando para tomar decisiones, no tienes que estar presente en todas las decisiones, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, en esa junta, intencionalmente me ausentaba para que otras personas tomaran la batuta Ok. en esa junta, ¿no? Entonces, es una forma de crear cultura y aterrizar como lo abstracto de somos
somos obsesivos con el cliente. ¿A qué quiere decir eso cuando estás tomando decisiones? Y toma tiempo, pero ayuda. Contame alguna que seguro me imagino tenés, donde como que llevaste eso al extremo. Porque yo creo que cuando la gente escucha estas cosas, en una empresa, por ejemplo, como Nubank, necesitamos que el cliente sea fanático de cada cosita, cada detalle que desarrollamos. Yo veo a la gente, no sé si vos pensás lo mismo, pero mi trabajo me lleva a cada semana a hablar con un montón de gente de distintas empresas. Sí, Yo no creo que la gente sepa, salvo que hayan trabajado en Nubank con vos o que lo podamos transmitir bien ahora, no creo que la gente sepa cómo, o sea, cuál es la vara de la excelencia. sí. ¿No? O sea, yo no creo que la gente sepa como así es, viste, como e- esto es el objetivo. Contame si tenés algún caso como extremo donde llevaste esto viste, no sé, tal parte del producto y la cantidad de iteradas para que quede algo perfecto o que el Sí. cliente ame. Tengo varias. Tengo varias y probablemente si hablaras con mi equipo te dirían como, de cierta forma, puedo ser como muy nitpicky en algunos temas. Hubo un tiempo también después en el que llevaba marca en México específicamente, ¿no? Llevaba marketing. Me acuerdo uno de los primeros comerciales que lanzamos, tenía un close-up de la tarjeta en una caja. Y en la caja, la tela que cubría la caja, por así decirlo, que estábamos usando inicialmente, no se me hacía como visualmente atractiva, no se me hacía como, lo veías y decías, eso es de buena calidad. Y estuve como rebatiendo y molestando al equipo para que cambiaran de tela la caja, porque sentía que la tela que estaban usando no era la tela adecuada. O sea, es meterte como en muchos detalles de como feel, ¿no? De qué es lo que estás, porque hay muchas formas de comunicar, hay palabras en correos que también me metía mucho, o sea, muchas de las cosas que hacía era, si veía un correo que salió que no revisé, porque, o sea, que me llegaba como usuario, ¿no? En el que decía que cierta palabra no está bien usada o como que no está comunicando lo que nosotros creemos. O una de las cosas que más empujaba, por ejemplo, es explicar el por qué. ¿No? Entonces, en cualquier anuncio en algún correo de vamos a cambiar X funcionalidad en el producto o lanzamos esto del producto, si no decían por qué estamos haciéndolo, eh, para mí era como una oportunidad perdida, ¿no? O sea, siempre tienes que explicar el por qué, porque de cierta forma eso construye marca. El por qué estás haciendo las cosas, más del qué estás haciendo, o sea, el por qué lo estás haciendo, es importante. Entonces, si me llegaba un correo en el que sentía que no cumplió la barra, lo mandaba al equipo y les decía de que, oigan, como consideramos hacer esta otra cosa, nada más como para, de nuevo, volver a reiterar cómo se están haciendo las cosas. Entonces, hay muchos detallitos en los que te metes que de nuevo comunican cuáles son las prioridades al equipo y cómo quieres que ciertos detalles se hagan. Entonces, te digo, desde telas en un comercial, Wording, palabras wording, específicas. súper importante. O sea, yo sí siento que algo que Nubank te está diciendo, Nubank hace muy bien producto, pero la otra cosa que hacen de forma excelente también es marca. O sea, su comunicación es muy clara, muy coherente, muy consistente. Y mucho de eso bueno, claramente es increíblemente intencional, ¿no? Entonces, Súper por diseño, ¿no? Porque, o sea, lo que tienen que generar es confianza en la gente. Es exactamente. como, Y ese es el tema más importante, sobre todo para un producto de finanzas, ¿no? En el que si le estás pidiendo a alguien que te dé tus depósitos, tiene que confiar en ti. Y mucha de la forma en la que generas confianza es consistencia y es de nuevo como explicarle a alguien el por qué estás haciendo las cosas, más que el qué estás haciendo. Que entiendan, la forma en la que yo lo veo a nivel producto es que entiendan que el producto que tienen ahorita en el mercado es un punto en el tiempo y que se imaginen hacia dónde va el producto. O sea, que puedan visualizar cuál es la línea que tú estás intentando trazar
para que no solamente estén emocionados por el producto que es ahora, que es peculiarmente o particularmente importante al inicio, donde no puedes hacer todo. Si tú les das una idea de cuál es la visión, de hacia dónde vas, qué es lo que te importa, es mucho más fácil que acepten las imperfecciones del producto actual, porque saben que tú estás consciente de cuáles son esas imperfecciones y hacia dónde quieres llevar el producto. Entonces, es que ayudarles a imaginar la trayectoria de hacia dónde va a ir el producto. Me encanta eso de lo que decía recién, que es por diseño. O sea, vos necesitas generar confianza en la gente, tenés que tener un producto que funcione increíble, que se sienta como parte de su vida. Bueno, ahí está la principalidad en banca y demás. Y después, claro, la marca, tenés que ser world class en, en branding. Son como las dos cajitas que tenés que, Para un producto de consumo, sí, para un producto de consumo, eso es que cierto. tenés que hacer súper bien. Sí, Dijiste una palabra en el medio, la dijiste rápido, pero usaste la palabra feel. sí. ¿Vos crees que a nivel producto o mismo branding, como el diferencial del el mejor talento es eso? ¿Es el feel, como el taste, el tener ojo? Sí, sí, pero yo lo nombro de una forma. O sea, nosotros le llamamos como customer empathy, o sea, entender qué es lo que está sintiendo el usuario con el producto. Yo diría, hay dos cosas. Uno, el tener ese feel, pero igual de importante, el saber comunicarlo. Porque de nada sirve alguien que entiende al cliente, pero no puede hacer que el equipo lo entienda. Hmm. Y viceversa, alguien que sepa cómo comunicar algo que es completamente erróneo. Entonces, hay que tener los dos. Cuando yo entrevisto, o sea, para mí los candidatos que más, como me llaman la atención, son precisamente los candidatos que tienen buena intuición acerca de por qué el cliente está haciendo las cosas y que lo sabe comunicar de una manera muy clara. Porque parte del rol de alguien de producto es que el resto del equipo entienda el por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Si no puedes comunicarlo de forma clara, te quedas a la mitad, por así decirlo. ¿Encontraste alguna manera de desarrollar en el equipo eso, el field, el taste? Em, Pues yo encuentro que es muy difícil, o sea, a veces es como que la gente, sí, idealmente ya lo traes, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo haces para que un equipo vos vas reclutando que desarrollen el mismo feel que tenés vos? te voy a decir, honestamente es algo que filtro más en entrevistas Sí, que enseño, creo que puedes enseñar la parte técnica del feel, ¿no? O sea, de qué cosas buscas, qué tipo de, cómo manejar una entrevista con un cliente. O sea, como que puedes enseñar cómo encontrar información que informe ese feel, pero el feel en sí es como un proceso cognitivo de cierta sí. forma, ¿no? O sea, y es difícil enseñarlo. Igual las reuniones esas que hacías son buenas para eso. Ayuda, ayuda, o sea, mejora, sube Pero, la barra, pero no crea pero la también habilidad. después, por ejemplo, yo con mi equipo, yo lo que encuentro es como, no sé si compartís conmigo, pero para mí depende mucho del nivel de obsesión de uno. Tipo, por ejemplo, generalmente lo que encuentro que pasa es que el que lidera vos estás usando la aplicación de Nubank, pero estás usando las de 10 bancos distintos para ver todo lo que hacen. Estás usando las de bancos de Estados Unidos, de Europa, estás viendo podcast o publicidades de todos los bancos o neobancos o lo que sea. Estás consumiendo un montón de información porque estás obsesionado, ¿no? Y lo que a veces me veo que es difícil de pasar es como mucho para mí depende del nivel de obsesión. Pudiera ser, sí, ¿Estás de o sea, acuerdo con eso o no? sí, pero es que, a ver, sí, pero voy a completar un poquito la forma en la que lo estás viendo. Sí, Porque si bien creo que es importante entender dónde está el mercado y hasta dónde o sea, hacia dónde se está moviendo el mercado, para mí es igual. Yo de hecho enfatizaba más la obsesión por lo que están diciendo nuestros clientes de nuestro producto. Algo que yo hacía eh, casi todas las mañanas, si no todas las mañanas, era ver los grupos de Facebook que estaban dedicados a Nubank y leer los comentarios. O sea, qué es lo que está pensando el cliente del producto ahora, de qué se quejan, de qué no. O sea, y yo mandaba los links de esos grupos de Facebook a la área correspondiente si creía que como era información relevante. Entonces,
sí es como probar otros productos, ver otras cosas, etcétera, etcétera, pero ser igual de obsesivo en leer como la retroalimentación que te están dando el cliente, porque es una mina Mm, de información de cómo piensa tu cliente en específico. Entonces, creo que es ambos. Yo enfatizo más el segundo que el primero. Claramente Ok. tienes que saber a dónde se mueve el mercado, pero a mí en general me interesa más como los clientes que ya tenemos que nos están diciendo, o los clientes que deciden no sacar nuestra tarjeta porque están diciendo que no la quieren sacar. Entonces, creo que completaría también más de ese lado. Y lo chistoso es que lo que terminó pasando, como yo veía todos esos grupos de Facebook y mandaba los links, mi equipo empezaba a leer los grupos de Facebook porque les mandaba esos links y no querían ser sorprendidos con una cosa que no habían pensado. mm, ok. Entonces, como que de cierta forma, al estar mandando esos links, como comunicaba que había cierta prioridad para estar monitoreando qué es lo que está diciendo Mm, nuestros clientes en el mercado abierto. Entonces, la gente sí aprende un poquito de lo que tú haces. sí. Aún y no lo hagas de informe. Yo no estaba mandando esos links para que ellos lo hicieran, pero me di cuenta que de cierta forma estás comunicando prioridad al estar mandando Sí, sí, total. esos links, ¿no? Te pregunto una más sobre producto. Después quiero que avancemos a... Porque los últimos 3 años vos no hiciste en realidad productos. Me imagino que te metías un montón seguramente, pero los últimos 3 años estuviste como country manager, Sí, como CEO de Nubank México, digamos. que te pudiera platicar un Eh, poquito de esa transición, ahora, porque ahora te quiero llevar ahí, sí, pero una pregunta más que te hago es, vi un podcast hace tiempo sí, de no sé si sigue siendo el Chief Product Officer de Nubank. Jack Dougal, sí. Eh, Salió hace poco, Boxer. pero sí, Ok. Y él decía que cada vez que iba a lanzar, ¿viste la encuesta de Product Market Fit? sí, Que Sean Ellis, la de John Ellis, sí, la de eh, qué tan decepcionado estaría si esto no existiría. sí, Y él lo que decía en ese podcast, que me pareció súper interesante, es que ustedes usaban en producto eso cada vez que lanzaban una feature. sí. ¿Cómo es eso en la práctica? Em, Esa me parece interesante robártela porque, o sea, porque cambia, o sea, cuando escuché eso dije, ok, ellos le metieron una capa más al trabajo del día a día, un equipo de producto que estás lanzando features. Y me encantó que le metan eso a cada feature. sí, a ver, lo mandábamos después de que lanzábamos un nuevo feature. A las personas que usaban ese feature les mandábamos una encuesta a través de correo electrónico, a veces en la aplicación. Precisamente hay una metodología como muy clara de Sean Ellis. Y lo que te dice es básicamente, o sea, es otra forma de preguntar qué tanto amas este feature. Y si no llegabas arriba de cierto threshold, que quiero pensar era 65, si mal no recuerdo. ¿65%? Sí, 65 el score. Ok. Este, recuerdo que era 65, pero te pudiera estar mintiendo. Pero el punto es, teníamos un threshold en el que si no cruzabas ese threshold, no se consideraba como que había product market fit para esa feature, ¿no? Entonces, quiere decir, esa feature tienes que seguirla desarrollando porque no ha llegado a como a suficientes niveles de satisfacción. Y eso, de cierta forma, lo que te protege es, a veces, por lanzar una funcionalidad al mercado de forma rápida, no lo haces de forma completa. Y en organizaciones a veces existe una inercia de ya está lanzado, me voy a la siguiente cosa. Sí. Y lo que eso te ayuda a hacer es no distraerte hasta que lo que lanzaste en realidad funciona. No asumir que lo primero que lances va a pegar, por así decirlo. Mm, Te obliga a como no puedes soltar el dedo del renglón hasta que en realidad lleves a esa funcionalidad a algo que le sirve al cliente, porque si no, todo ese esfuerzo en realidad no te funcionó. Entonces, es otra forma de agregar disciplina a producto, ¿no? Que no termine siendo un producto que tenga miles de funcionalidades que nadie usa, sí. que también hace el producto más. Hay como muchas cosas malas de tener un producto complejo. Ok, o sea que esa realmente es importante. Herramienta, un proceso. Es como un proceso que medio que también por diseño te obliga a llegar a clientes fanáticos de cada cosa que lanzás. Correcto. Genera disciplina. Te sube la vara. Y te obliga, a ver, te obliga a evitar un error frecuente, ¿no? Mm, Que el error frecuente en este caso es lanzar funcionalidades que nadie usa. sí. Entonces, Terminas teniendo un producto de mierda, como un Frankenstein. exactamente. Entonces,
yo también lo veo de esa forma. No solo te ayuda a acercarte como al producto que todos amen, sino también te obliga a evitar tener un producto complejo que la gente no use porque es muy complejo. Y literalmente el equipo que estaba encargado de esa, digamos, una funcionalidad, lanzaba la encuesta, no llegaba a la barra y tenía que seguir encuestando usuarios y mejorando la experiencia hasta llegar. O sea, era cuando llegas a este número ya podés transicionar, así lo trabajaban. Era, no de forma tan explícita, pero en la práctica sí. Ok. Hacías como una junta en donde platicabas de como cuál era tu Chanelis, qué es lo que... Le decían, ¿cuál es tu Jonelis? Sí, sí, exactamente, cuál es tu Chanelis. Ok. Y más que todo como cuáles eran los gaps que no te llevaban a llegar como al score que querías, ¿no? Entonces, y luego ya discutías de que basado en la retro que te están dando, cuáles son las cosas que no le están funcionando al cliente. Este es el plan para que esa funcionalidad como llegue al threshold que queremos. Entonces, de, en la práctica, porque tenías que tener una tesis de cómo voy a llegar a mis channels, o sea, lo que terminaba pasando es que ejecutabas esa estrategia de cierta forma. Wow. Eso me encanta. Muy bueno. Sí. Muy bueno. O sea, eso ahí sí te obliga a llegar al fucking número. O sea, llegar a hacerme algo bueno y que el cliente diga que está bueno. O sea, ya está, ¿no? O sea, es bárbaro. Sí, no nada más Es como muy bueno. asumir que el cliente ama la cosa que lanzaste, sino en realidad cuantificar qué tanto lo ama y qué Sí. tanto no lo ama. Me encanta que era como, ¿cómo está tu John Ellis? O sea, llegá a este número. Sí. Sé lo que sea, pero llegá a este número. Sí. Muy bueno. Me encantó. Transicionemos. Porque claro, o sea, te estoy hablando de producto, pero los últimos 3 años igual te metías en producto a full, ¿o no? O sea, ¿te quedó como una vena ahí? Sí y no. O ¿O sea, te es lo que volviste te voy a decir. full director general y Para mí el proceso de... O sea, hubo un momento... A ver. tuviste más de 10 años trabajando en producto vos? Sí. A ver, producto es lo que me encanta. Sí. Pero sabía que el rol de director general no era producto. Y hubo un momento, creo que en los primeros 6 meses o 9 meses, en el que me di cuenta que porque producto es lo que hago bien, estaba como quitándole la habilidad a la persona que estaba llegando producto a llevar producto. ¿Me explico? O sea, me estaba metiendo en decisiones que en realidad a mí no me correspondían. Y entonces hubo un momento en el que muy conscientemente tuve que dejar de ver temas de producto, precisamente porque sabía que yo estaba siendo más duro con el equipo de producto que con cualquier otro equipo dentro de la compañía. Entonces, conscientemente decidí no tocar producto. Y como la forma en la que intentaba manejar esa relación era más como, ven tú conmigo, tú sabes, tú persona de producto, sabes que yo sé de producto. Si tienes alguna duda en la que no estás seguro de qué hacer, ven conmigo y lo platicamos. Pero menos de yo me voy a meter a tus juntas, yo te voy a decir qué hacer. Era más como, date cuenta que soy un recurso y úsame como recurso cuando crees que pueda ser valioso. Sí. Y a muchas de las, tuvimos como 2 o 3 personas que llevaron producto en México en esos años. Y yo tenía la fortuna de que había tenido una buena relación con todas esas personas, entonces había la confianza de como venir conmigo cuando se necesitaba algún input, pero conscientemente intentaba meterme lo menos posible a temas de producto. Ok. Contame cómo fue la transición a rol de country manager. Fue una transición muy interesante porque muchas de las como cosas que fueron muy importantes para nosotros en ese tiempo eran cosas que eran relativamente nuevas para mí. Construir una relación con el regulador, hacer una transición. A mí me tocó entrar cuando estábamos transicionando de una SA, que es una entidad no regulada, a Sofipo, que es una entidad regulada. Entonces, entender cómo queremos operar como entidad regulada, crear más presencia en medios y en el ecosistema dentro de México, construir relaciones con otros de los actores dentro del país. Son cosas que yo no hacía antes, ¿no? A mí no me tocaba tanto. O sea, yo, por ejemplo, hacía algunas entrevistas en medio, pero la persona que llevaba eso era Emilio en ese entonces. Entonces, me tocó mucho como meterme a temas que no hacía anteriormente, que eran muy interesantes y muy relevantes al momento en el que estábamos
en el negocio dentro de México, pero eran temas que eran completamente nuevos para mí. Entonces, yo siempre he tenido esta como hormiguita de querer aprender nuevas cosas. O sea, sí. Creo que para mí el proceso de aprender es un proceso que como de cierta forma me genera como muchas hormonas de felicidad en la cabeza. Entonces, aprender nuevos temas para mí es como muy interesante y para mí parte de como lo que me gustó de hacer esa transición es precisamente que me llevó a temas que no había tratado anteriormente. Entonces, desde ese punto de vista fue súper, súper interesante, pero sí hubo, como te decía, estas decisiones conscientes de dejar las cosas que son cómodas para mí de forma muy intencional para poder enfocarme a estas nuevas áreas que no entendía. Ok. Contame, o sea, quiero sacarte, porque rol de country manager es como de SEO. Sí, Quiero sacarte cómo opera un SEO de Nubank. sí, No sé, quiero saber cómo operabas o qué era importante para vos. Que sí. vamos por metiéndonos donde quieras, pero quiero saber cómo reclutabas equipo, cómo tus reuniones del día a día, manejo de tiempos, qué métricas mirabas de forma obsesiva. Sí, a ver, muchas cosas, creo que son muchas lecciones. Lo que aprendes luego es que hay más temas que capacidad para entrar de lleno en temas. Entonces lo que concluyes es que tienes que generar sistemas para que las decisiones se tomen como relativamente de forma coherente, pero que sean como eficientes tanto para ti como para el equipo, ¿no? Entonces empecé a meter rituales. Teníamos dos rituales principales en el equipo de liderazgo en México. Uno era el lunes, que era más como un business overview en el que cada quien hablaba de como los temas importantes dentro de su área y había como lo importante de esa junta era generar contexto de como dónde estaba el negocio y tenía que ser de forma semanal precisamente para que los temas se vayan moviendo a ritmo, ¿no? Y había otra junta que le llamábamos business deep dives, en el que algún tema complejo se presentaba por la persona que llevaba esa área y el resto de las áreas le daban retroalimentación acerca de ese tema. Y ahí era como similar a los product reviews que te platiqué anteriormente, era tanto para setear la barra como para tomar decisiones correctas a nivel negocio. Entonces intenté ser intencional en como crear sistemas para que el negocio tuviera ritmo y para que las decisiones difíciles fueran tomadas como de forma multidisciplinada y de forma como muy coherente, por así decirlo. Entonces, sabiendo que en problemas de escasez de tiempo tienes que encontrar la forma en la que coordinar al equipo es muy eficiente. Entonces, ese para mí fue uno de los aprendizajes más difíciles. El segundo aprendizaje es un poquito alrededor de comunicación con el equipo. El equipo en general, o sea, hay equipo de liderazgo y el equipo grande, ¿no? El equipo de México en Sí. general. Entonces teníamos un ritual que le llamamos Atole Break, en donde ¿Cómo? Atole Break, Ok, o sea, Atole es una bebida mexicana, como, ok. entonces, en vez de Coffee Break, era Atole Break, en donde el equipo de México se reunía y teníamos, al principio era como business reviews, donde estábamos en OKRs, que estaba bien, que no estaba bien. Si había cosas en rojo, la persona que llevaba esa área hablaba del por qué está en rojo, cuál era el plan para llevarnos a verde. Habían como 2 deep dives de negocios y ahí lo importante era dar ejemplos de cuando las cosas se hacen bien, también como para generar cultura y al final un Q&A en donde el equipo te podía hacer preguntas de decisiones que se han tomado, a veces como también se hacía espacio para darte retroalimentación como equipo de liderazgo, etcétera. Entonces, crear un foro de comunicación para el equipo en su totalidad. Y otra cosa que me di cuenta en relación a comunicación es que tienes que repetir las cosas muchas veces. Uno asume que porque porque dijiste algo una vez, como que el resto del equipo lo va a absorber. Y eso es mentira. O sea, te tienes que repetir consistentemente durante un periodo de tiempo para que la gente absorba el mensaje que estás intentando dar. Entonces, a veces sientes que tú estás siendo como muy repetitivo y como molesto en decir las cosas 3, 4, 5 veces en diferentes juntas y después te das cuenta de que no, necesitas decirlo 3, 4, 5 veces en juntas. Entonces,
de tener un equipo chico en el que puedes decir las cosas una vez porque tienes más relación uno a uno con todos, a un equipo grande en donde no tienes tiempo con todas las personas, como que tienes que cambiar de estrategias para poder asegurarte de que el negocio va a donde tú quieres llevarlo. Entonces, sí hay cosas distintas en relación a escala, que creo que tienes que empezar a hacer y que para mí fue un aprendizaje muy interesante, ¿no? A mí no me había tocado manejar un equipo, ¿Cuánta gente terminó siendo? éramos 1200 en México más o menos. Y el equipo anterior, Wow. como COO, yo llevaba un equipo de como 350 personas más o menos. Y antes el equipo de producto, porque producto tiende a ser una disciplina muy pequeña dentro de una organización, ¿no? O sea, los ratios de product managers a ingenieros son normalmente 6-1, de diseñadores 2-1. Entonces, los equipos de producto tienden a ser pequeños y cuando pasas de como alguien que lleva producto a alguien que lleva un negocio, normalmente la escala de la gente a la que manejas es muy distinta. Entonces, para mí esa transición a como liderar en una escala un poquito más amplia, creo que fue algo que tuve que aprender. Un montón de gente. ¿Y cuántos reportes directos tenías vos? Em, Cambiaban con el tiempo, algunos eran directos y algunos eran indirectos, o sea, había como en línea sólida y línea punteada, más o menos como 10 o 12. Ok. Entonces, dependiendo de cómo lo veías, pero sí. La de, Iván, la de las reuniones esta que haces de equipo de liderazgo semanales, Ujú. ¿tienen tiempo o son hasta que, No, hasta que tienen saquemos tiempo, todo? tienen tiempo, porque te obligan a ser disciplinado en cómo presentas un tema. Entonces, Ok. las de cómo está el negocio eran 30-45 minutos, eran cortas, y las de deep dive eran más largas, eran más o menos 1 hora y media, 2 horas. No tanto. No tanto. Para tener un equipo de 10, 12 líderes con el country manager que estén viendo. Sí, y de hecho en esas deep dives venían gente del equipo más amplio, dependiendo del tema que íbamos a platicar, ¿no? Si íbamos a hablar de una nueva campaña, venía el equipo de marketing que estaba trabajando en esa campaña para que escucharan la discusión. Pero sí, para mí como disciplina en el tiempo es importante porque le ayuda a las personas a filtrar qué es crítico versus qué no es crítico de una conversación. Entonces sí, como acotábamos la conversación para forzar un poco esa disciplina. Ok. No es tanto. El otro día hablaba con alguien que tiene un rol parecido al tuyo, que tiene estas juntas como de 4 horas. Eh, Digo, cada quien le funcionan de diferente forma, pero para mí, ¿Tenés algún método? ¿O era todo así? Lo que decías, six pager. sí, Six Pager, a veces la gente hacía Dex. Yo prefiero Six Pagers, honestamente. Siempre se mandaban los materiales un día antes de la junta, Ok. porque se asumía que los líderes leían el material antes de entrar a la junta y la junta era más como una conversación alrededor de los materiales que ya fueron leídos. A veces no se lograba y sí teníamos como unos 5 o 10 minutos en las que las personas que escribieron los materiales daban un rundown de los materiales, pero la mayoría del tiempo se enfocaba en conversación. Mm. Y les pedía que tuvieran un framing explícito de estas son las 2 preguntas en las que quiero su retro. De estas 2 preguntas, esto es lo que el equipo piensa, pero hay estas otras opciones. O sea, era asegurarte de que fueras muy enfocado en qué quieres sacar tú como equipo que nos está trayendo este problema. ¿Cuál es la respuesta que quieres que nosotros te demos? ¿O cuál es la perspectiva que quieres que nosotros te demos? Contame, antes de que empecemos a grabar, me hablabas de la reclutada, ¿no? De la importancia de reclutar bien del equipo. Contame cómo es la vara en Nubank para eso. O sea, esos 10, 12 reportes tuyos que manejan 1200 personas tienen que ser 10, 12 bestias. Me gustaría pensar que sí. ¿Qué crees que en Nubank hacen muy bien? ¿Qué aprendiste en ese proceso de tener buenos líderes? El proceso de reclutamiento está diseñado de una forma muy estructurada. Tenemos varias fases. Cada entrevista tiene un foco. Entonces, por ejemplo, en el equipo de producto teníamos una persona que entrevistaba para una habilidad que llamamos Product Sense, que es un poquito el feel que estabas Ok. mencionando antes. Otra entrevista
estaba enfocada en product execution, que era cómo traducías esa hipótesis que tenías en como chunks of work, cómo lo secuenciabas y por qué lo secuenciabas de esa forma. Luego había una entrevista, un caso, que era un panel con 3 personas. Y había también otra entrevista de como previous experience, cultural fit, ¿no? Porque esos primeros 3 casos era, te voy a dar un problema hipotético, ¿cómo lo resolverías? Entonces era mucho más hipotético y hay otra entrevista que era un poquito más como looking backwards, como platícame de experiencias que hayas tenido en X, Y o Z, ¿no? Mm. Y estaba diseñado de esa forma porque precisamente creíamos que esas eran las habilidades que para la funcionalidad del producto eran las más importantes, por así decirlo. Entonces evaluábamos las habilidades de forma muy intencional. Para mi equipo de liderazgo, creo que entre más senior te haces como que empiezan a ser un poquito más vagas. ¿Cómo hagas? O sea, más, más nebulosas, ¿no? O sea, como em, es un poquito más una mezcla de qué es lo que has aprendido de ese perfil en el mercado y qué es lo que necesitas tú. No me estoy explicando muy bien. Por ejemplo, si estás entrevistando un Chief Risk Officer para Nubank, ¿no? Hay cosas que son técnicas de ese rol y cosas que Nubank hace distinto en ese rol. Entonces, tienes que ser muy intencional en entender de que, ok, las personas que conocen de esto en México no son personas que en general han trabajado en un neobanco. ¿Cómo le hago yo para asegurarme de que estoy encontrando a alguien que es lo suficientemente técnico para llevar este rol, pero lo suficientemente abierto como para hacerlo de una forma distinta dentro de Nubank? Entonces, empieza a ser un poquito más nebuloso precisamente porque hay más como em, feel, como casi como, como product sense, ¿no? Como feel Sí. que tienes que tener para entender, esto es lo que el mercado me puede dar, qué de esto que el mercado me puede dar puedo usar para la proyección que yo tengo hacia dónde va este rol. No sé si me estoy explicando, sé que es un poquito vago. Sí, pero no se entiende bastante. No es un tema técnico, como decían antes de producto, es entender la experiencia de la persona, qué sabe, cómo piensa. Porque la realidad es que entre más senior vas, sobre todo para negocios nuevos, menos probable es que encuentres a alguien que tenga la experiencia exacta que estás buscando. Entre más junior es la persona, más probable que puedas tener el tiempo de enseñarle, más probable que haya tenido algunas experiencias que sean similares a lo que tú estés haciendo. Entre más senior es, de nuevo, sobre todo en negocios que son nuevos, que operan de una forma distinta, menos probable es que tengas como la persona ideal para ese rol y más tienes que como ser muy claro contigo mismo de como cuáles son los non-negotiables para el rol y cuáles son como cosas que estás dispuestas a sacrificar, como tomar riesgos para alguien que entre a ese rol. Entonces empieza a ser un poquito más nebuloso, es más de como de lo que tú creas vaya a funcionar para ese rol en específico. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta de curiosidad mía, Mm. pero y esta me está pasando ahora mismo a mí. ¿Cómo, cómo sacás la ficha? No sé, en México se entiende como el término de sacar la ficha a una persona. No, a ver. Sacar la ficha en Argentina es como darte cuenta Ajá. de otra persona. ¿Cómo te das cuenta de si estás trayendo a una persona que tenga estas características, ¿no? De que sea obsesiva, que vaya a subir la vara, que no sea, que trabaje súper bien, que sea súper dedicado, que le meta muchas horas. O sea, porque vos me imagino cuando tenés esa segunda línea necesitas eso. Sí, O sea, si esos 10, 12 no performan súper bien, a vos te van a matar. sí. Eh, Es, ¿Cómo te das cuenta de que contratás bien ahí? es una mezcla. Y también, igual, y esta es como opinión, va a ser un poquito más contenciosa, pero siento que entre más senior es la persona, más probabilidad tienes tú de no acertar. O ¿De sea, no acertarle?
yo sí siento que entre más senior es la persona, o sea, entre más senior el rol, más bien dicho, más probabilidades tienes de como que no cuaje al 100%. Entonces, si bien tienes que hacer un proceso de entrevista en donde intentes evaluar a la persona de la mejor forma, etcétera, etcétera, también tienes que darte cuenta que a veces vas a contratar mal y es muy importante que te formes una opinión durante los primeros 3 a 6 meses de la persona ya en el rol. Entonces, eh, yo no siento que como en el proceso de entrevista eliminas el riesgo o lo bajas a como 10%. Yo siento que lo bajas a 30%. Y tienes que tomar en consideración de que algunas de esas contrataciones no te van a funcionar bien y que tienes que manejarlo muy conscientemente, o sea, después de que la persona es contratada. Entonces, tener varios check-ins con la persona, hablar de como qué se está diciendo bien, qué no se está haciendo bien y tomar una decisión muy clara durante los primeros 3 o 6 meses. Entonces, siento que entre más senior es el rol, más tiempo te toma como darte cuenta de si es la persona adecuada o no es la persona adecuada. Es mi humilde punto de vista. Porque son roles más complejos. Sí. Y, y eso es más complejo de dos formas. Como es más complejo, tu habilidad como la persona que está contratando en entender ese rol es más limitada. O sea, te lo imaginas de cierta forma y es posible que tu imaginación en realidad no corresponda a la forma en la que ese rol opera. Y también la nueva persona que está entrando, el entender la complejidad del rol toma más tiempo. Entonces, creo que te toma un poquito más de tiempo en realidad como tomar una decisión de si está cuajando o no está cuajando. Y de nuevo, como desde mi punto de vista, que pudiera ser un poquito contencioso, entre más senior es el hire, más probabilidad que no funcione. Y creo que uno como persona que entra a un rol senior tiene que estar consciente de que es como la realidad del rol que estás tomando. También como la persona que está contratándote tiene que ser muy consciente de eso. Es como de nuevo mi humilde punto de vista. No, pero está bueno. Y cuando te sale bien es divino. Sí, exactamente. Es Y cuando, hermoso. y cuando te sale mal es muy doloroso. O sea, Sí. son ambas posibilidades existen. Y creo que esto es cierto, por cierto, en cualquier nivel, pero yo siento que es aún más crítico y menos probable que las cosas funcionen entre más como senior es el hire. Es mi punto de vista. O sea, yo intento cuando contrato a alguien como entrar a esa nueva relación o onboardeándolos, no asumiendo que todo va a ser como smooth porque la persona es senior. No, o sea, el rol es más complejo, es una realidad. Sí. Y si el rol es complejo, tienes que darles el soporte, tienes que ser como igual de intencional en onboarding para esa persona. 3 años que estuviste ahí como country manager de Nubank, eh, ¿cómo está Nubank hoy? O sea, quisiera saber de tu lado cuál es la situación de Nubank hoy en México, Sí, que es, y un poquito de qué piensan a futuro, ¿no? O sea, sí, vos sabiendo, te pregunto ya, estando vos fuera de Nubank y entendiendo, o sea, ¿qué sí, va a pasar con el mundo de banca? sí. A ver, desde mi punto de vista, Nubank es uno de los actores principales, si no el actor principal que está disrumpiendo el sistema financiero mexicano en temas de consumo. Ya tienen más de 14 millones de clientes en México, que se han logrado en 7 años, que hace que el número de clientes, algunos participantes de la banca, que son nombres grandes, se vean chicos, ¿no? Entonces, creo que tienen un rol muy único dentro de la industria y de cierta forma están marcando pauta de hacia dónde va la industria y creo que es un rol que conlleva mucha oportunidad, pero también mucha responsabilidad. Entonces, em, como estoy muy emocionado de ver cómo capitalizan esa oportunidad y cómo emplean esa responsabilidad en los siguientes años. Y por el ethos que tiene Nubank, como estoy muy emocionado de ver qué es lo que qué es lo que pudieran ayudar a transformar dentro del sistema financiero. Em, y, y estoy como muy emocionado de ver que
aún si miras hacia atrás, muchas de las cosas que ha hecho Nubank sí han transformado la forma en la que los productos en México funcionan. El producto de cuenta en realidad movió muchas del ecosistema en como productos de ahorro. Entonces, eso creo que ha beneficiado mucho al cliente en México. Nubank ha también liderado la inclusión en temas de crédito en el país. O sea, creo que los últimos 7 años han sido excelentes, pero me emociona aún más ver qué es lo que van a hacer durante los siguientes 7 años, ¿no? Entonces, creo que están muy bien posicionados, y estoy emocionado de ver qué es lo que vayan a terminar haciendo. En tu paso como country manager, ¿de cuántos usuarios a cuántos pasaron? Dijiste que ahora están en 14 millones, Sí, pero cuando vos arrancaste ahí 3 años atrás, ¿en cuánto estabas? en 3.2 millones de clientes. Éramos una operación uniproducto porque solamente teníamos la tarjeta de crédito y teníamos 3.2 millones de clientes en ese entonces. Cuando yo salí, teníamos de 3 a 5 productos dependiendo de cómo los cuentes, y teníamos 12 millones de clientes, que fue en junio del año pasado. Ahorita ya están en 14. Brutal. Sí. Una locura. Entonces, en los últimos 3 años han sido años importantes en relación a presencia dentro del país, pero también importantes en relación a lugar que ocupan, ¿no? Porque de nuevo pasamos de una sociedad no regulada a una sociedad regulada, y nuestra relevancia dentro del ecosistema, la verdad es que ahora es mucho más clara. Y te hago una pregunta más, o más macro, pero o sea, en 3 años sumaste como 10 millones de clientes. Eh, ¿Cuál es la explicación de eso? Empezamos toda la charla y vos diciéndome tener el mejor producto, entiendo que es que la gente lo recomiende. Hiciste un push ahí de la importancia del branding, o sea, de la marca. Y ahora decís esto como de que fueron sumando casos de uso, ¿no? Fueron sumando productos para que más gente lo use, pero hay algo más ahí que me esté perdiendo en la foto como de, ¿qué explica? Porque es un crecimiento enorme. Sí, a ver, yo creo que honestamente las dos cosas más importantes es tener un buen producto y saber comunicar ese producto al mercado. Creo que si haces esas dos cosas bien, vas a tener un buen crecimiento dentro del país. Em, Creo que otra cosa que también hemos hecho muy intencionalmente, que igual y no se ve tanto como del lente de consumo, es precisamente que hemos estado construyendo relaciones muy fuertes con el regulador en México. Porque si bien el crecimiento en una industria es producto de cómo ejecutas tú, también es un producto de la estructura del mercado, ¿no? Y parte de la estructura del mercado en México y en muchos otros países en productos de finanza viene de la regulación. Entonces, tienes que construir una relación de confianza con el regulador, de que vas a hacer las cosas bien y que estás haciendo las cosas bien para que te escuchen cuando tengas algún punto de vista de cómo expandir la penetración de servicios financieros en un país en donde la penetración de servicios financieros es muy baja. Entonces tienes que generar esa confianza para ayudar a evolucionar la estructura de mercado para que más gente sea incluida dentro del ecosistema. Entonces, creo que esa parte es un poquito como menos obvia Sí. para alguien que esté viendo solamente los números de cómo ha sido la trayectoria, pero es igual de importante para la visión a largo plazo, ¿no? Quieres tener un ecosistema cuya estructura facilite la inclusión de más personas, porque vas a tener un negocio más grande si puedes incluir a más personas dentro del ecosistema financiero. De todas las experiencias que tuviste profesionales, ¿Nubank fue la mejor? Es una pregunta difícil. Creo que dos se destacan. Creo que Amazon y Nubank han sido dos experiencias muy, muy únicas. Amazon es, a mi punto de vista, unas compañías
mínimo cuando yo estuve, no sé obviamente cómo se opera hoy en día, que para la escala que tiene es increíblemente bien operada. O sea, a mí me tocó la suerte de, cuando yo estaba en Amazon, estaba en AWS, Andy Jassy era la persona que llevaba Claro. AWS en ese entonces, y a mí me tocaron muchas juntas con Andy Jassy, y la forma en la que él maneja una junta, creo que se me ha quedado como muy grabada. O sea, es muy bueno manejando una junta desde el hecho de que la forma en la que él interviene, normalmente él abre la conversación, framea cuáles son los puntos que él considera son importantes para la conversación, se calla como por 60-70% de la conversación, deja que el resto del equipo hable y debata y como tenga su punto de vista, y él empieza a ayudar a cerrar la junta al final. Y o sea, la forma en la que opera su mente, o sea, te das cuenta de que hay gente que como que opera a otro nivel. Entonces, también esos fueron periodos muy formativos para mi carrera, de los cuales como absorbí mucho y que intento emular. Obviamente yo no soy ya sí, pero que intento emular de cierta forma en la forma en la que yo intento manejar equipos. Entonces, creo que para mí Amazon ha sido un increíble ejemplo en cómo operar un negocio y como intencionalidad de rituales, etcétera, etcétera. Y Nubank para mí ha sido una experiencia como muy formativa en relación a entender a tu cliente en consumo, como esta parte más de tacto, que creo que Nubank tiene muy bien desarrollado, de cómo construir marca, cómo crear un producto que genere una conexión emocional con el cliente. Entonces, creo que esta experiencia ha sido también como muy enriquecedora, pero en un aspecto un poquito distinto. Esa parte me decías antes que en Nubank viene más de Cristina, la cofundadora, ¿no? Sí, Cristina Junqueira para mí es una de las personas que he visto construir marcas, que es increíblemente brillante, tiene una forma de entender comunicación visual que creo que es como muy, muy única y que a veces es difícil encontrar en gente que se enfoca como en crear nuevos negocios, como tiene esta conexión muy sensible con el cliente, y es muy detallista. O sea, también mucho de lo que aprendí en relación a comunicación viene de Cristina Junqueira, que desde mi punto de vista es la persona que en realidad creó la marca desde cero. Impresionante. De lo que más me llevo de este episodio con vos es de la importancia de como la atención a detalle, me encantó la palabra que hiciste, te dijiste feel, me lo super llevo para entrenarlo. ¿Cómo es que te vas de Nubank? Porque suena, es como que estabas en el rol ideal, contá la decisión de la salida, te fuiste hace no mucho. 8 meses, 8 más o meses. menos. Sí, sí, fue una decisión personal difícil, honestamente, porque como tú bien dices, si estás en un rol que crees que tiene impacto, desde mi punto de vista, me quisiera pensar, un impacto como en el ecosistema financiero mexicano, es difícil dejar ese rol o sea, de un día a otro. No fue una decisión de un día a otro, te voy a decir. Acabo de tener un bebé, tiene 8 meses, y soy papá soltero, que es una situación relativamente única a nivel global y específicamente en México. Entonces sí tuve un proceso interno como em, no fue difícil, porque, o sea, al fin y al cabo la decisión fue muy clara, de que yo quería enfocarme en como esta nueva etapa, quería darme el tiempo de nuevo, siendo papá soltero, de enfocarme al bebé y darle toda mi atención. Y sabía que no iba a poder hacerlo desde un rol como el de Nubank, este, en donde se requiere mucho enfoque. Y decidí priorizar mi vida personal, mínimo por un tiempo, para recibir a mi bebé al mundo y también para
como absorber ese cambio, porque es un cambio difícil, es un cambio grande. Creo que de muchas formas eres la misma persona, pero de muchas otras formas eres una persona completamente distinta. Entonces sí sentía que tenía que tomarme el espacio para manejar esa transición y, y honestamente ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Por más que como quiero mucho a mi equipo y creo que lo que Nubank está haciendo es increíblemente importante para el ecosistema financiero, creo que a veces uno tiene que tomar decisiones como únicas o no tan comunes en alineación con sus propios valores. Entonces, sí transicioné a ser papá soltero, que una amiga me dice en broma cuando estaba platicando de esto con ella, ese es el rol más importante de tu vida, entonces como no te distraigas, y ha sido increíblemente difícil, o sea, no te voy a mentir. Es que me Sí, imagino. sí, no te voy a mentir y te voy a decir de que, sí, como sí ha habido momentos, honestamente, en los que he pensado de, uy, ¿qué hice? Este, Sobre todo en los primeros 3 meses, cuando esta cosita bella solo te llora para comunicarse contigo en como su estado actual y no te sonríe y no te dice nada. Entonces, sobre todo en esos primeros 3 meses, sí hubo momentos en los que dije, uy, amiguito, ¿qué decisión has tomado? ¿En qué te has comprometido? Espero que te vaya bien. Pero ahora, ya que Gael se llama Gael, ya que Gael me sonríe, me pide brazos, me abraza, me da besos, como que te das cuenta de, no, sí, o sea, bien, ha sido una decisión difícil, como muchas decisiones en nuestra vida son decisiones difíciles, Mm. pero, pero estoy muy contento y bueno, creo que probablemente en algún tiempo voy a tener em, como otra forma de intentar como generar impacto, pero estos 8 meses para mí han sido como muy invaluables. Buen nombre, Gael, Gael, sí. como el actor, ¿no? Sí, fue todo un debate. Yo me llamo Iván, mi papá se llama Iván, que es muy regio, como de Monterrey, el ponerle a tu hijo tu mismo nombre. Mira, Yo no quería ponerle Iván también a mi bebé, pero quería que hubiera una relación familiar entre el nombre que tuviera de cierta forma. Entonces, mi mamá, su nombre empieza con G, entonces quería un nombre con G como para rendirle homenaje. Y Gael tiene 4 letras, mi nombre Iván tiene cuatro claro. letras, entonces como que se me hizo una forma de crear homenajes familiares sin ser tan explícitos. Mm. Y Gael se me hizo un bonito nombre. Muy buen nombre. Y Gael un actorazo. Me acuerdo cuando vi Amores Perros. ¿La viste esa película? Sí, claro, Yo soy bastante cinéfilo. sí, Esa es de las primeras de Iñárritu. Peliculón. sí, güey, que creo Pero que buen nombre, Gael. sí. Para buenas cosas. Esperemos que sí. Futuro CEO de Nubank, Gael. Fíjate que estoy muy conscientemente intentando como no proyectar mi versión del éxito Sí, a él. a mí me cuesta mucho eso. Te decía antes, estoy en la etapa donde mis amigos son todos padres, ¿viste? Y pienso estas cosas. Sí, no, yo intento, quién sabe, digo, háblame en 18 años, pero sí intento como tener una mente abierta de la forma en la que él interprete al mundo y como las cosas que a él le interesen probablemente van a ser muy distintas a las mías y tengo que aprender a apoyarlo y, ¿sabes qué? Tengo buenas referencias en eso, o sea, porque cuando yo salí del closet, mis papás no tenían una referencia en como otras personas LGBT o gays, que como que les ayudar a entender como esa fase de mi vida y la forma en la que lo manejaron para mí fue muy, muy especial. Su punto de vista fue como que no lo entiendo, pero tú eres mi hijo y lo que quiero es que estés contento y que hagas las cosas que a ti te hagan feliz. Entonces, como esa ha sido una de las lecciones que quiero tomar de mis papás y aplicarlas también a Gael, de si él decide que su vida es completamente distinta a la mía,
darte cuenta de que lo que yo estaría haciendo por él es exactamente lo que mis papás hicieron por mí, de, ok, no lo entiendo, pero yo estoy aquí para apoyarte y tú tomas las decisiones Mm. que, que, que tengan que ver, o sea, que te hagan feliz. Entonces, por eso, precisamente por eso estoy muy consciente de cómo quiero que sea su propia persona y que haga lo que a él le llene, ¿no? Y que el éxito tiene muchas formas, de expresarse en el mundo. Algunas formas son monetarias, algunas formas son completamente no monetarias y creo que uno tiene que aprender a respetar, y no solo respetar, como a valorar, esas decisiones que son distintas. Y va a vivir en una época del mundo súper interesante. Se le vienen cosas muy lindas. Pero creo que dejás varios lindos mensajes en este podcast, Iván. Está bueno. Y algo que me llevo mucho de conocerte ahora es. em, abrimos la charla con esto, como de que a nivel profesional por lo menos pasaste de una cosa a la otra y ahora la decisión de ser papá, como que me parece que dejas algo de, como un lindo mensaje, no de seguir tu intuición. Hay otra gente que prioriza siempre la plata, la carrera, y como tuviste varias partes en tu vida donde, no sé, seguiste mucho esto de... toda la charla con vos fue de feeling, ¿no? Toda la charla fue feeling al final, Sí, pero está buenísimo. Y mismo la decisión de ser papá no era obvia. O sea, otro en tu cabeza, aparte de estar soltero, hubiera sí. trabajo, trabajo, trabajo. Sí, tengo como, no sé si es habilidad, pero esta propensidad a tomar decisiones poco ortodoxas de cierta forma, ¿no? O sea, pasarme de ingeniería a banca de inversión, mudarme de Estados Unidos a México, que esa mudanza normalmente es al otro lado, ¿no? De México a Total. Estados Unidos. Decidí ser papá soltero sin tener pareja, sin tener apoyo. Son decisiones que son relativamente poco ortodoxas, pero para mí han sido muy valiosas. O sea, creo que hay algo de... O sea, no hay que... A ver, la lección no es toma decisiones poco ortodoxas nada más por tomarlas, pero sí tiene que haber cierta alineación, a como el por qué las estás tomando, pero creo que para mí muchas de esas decisiones que han sido poco ortodoxas han sido las que más me han... La más importante. Sí, las que más me han remunerado de cierta forma, no necesariamente económicamente, pero sí en el sentido de que he aprendido cosas nuevas que me han llevado a una etapa de vida como especial. Y sí creo que es importante como tener confianza en ti mismo en tomar esas decisiones que igual iban en contra de salir del closet, igual como ir en contra de como el estándar social que de cierta forma te dan experiencias muy únicas. Entonces, creo que sí estás atando un hilo No, por ahí. está bueno. Fue un episodio de mucho de feeling, me parece que está buenísimo. Antes de cerrar, ¿qué se viene para vos a futuro? Estás medio un año sabático, Sí, estoy en un año con sabático. una buena excusa. Con una buena excusa. La excusa es buena. Sí, Pero bueno, no sé, Ande, me gustaría decirte que es excusa, pero es como una realidad más que todo. O sea, creo que es muy difícil hacer algo solo. igual no digo que no estás trabajando, porque Sí, sí, es un trabajo sí, bueno, y lo exactamente. estás Sí, haciendo sí. solo. Sí, Pero, pero sí, a ver, ¿qué crees que se viene de acá para adelante? ¿Qué estás pensando? como hablando de cómo tomas decisiones, creo que como sigo pensando que hay mucho por hacer en servicios financieros en México. O sea, estás Este, casado, o sea, a nivel industria, no estás casado con... creo que no es que esté casado con servicios financieros, creo que tengo tanta experiencia Sí, en servicios financieros que esa experiencia es más explotable, por así sí, sí, decirlo, total. en servicios financieros, ¿no? Entonces, si lo que quiero es generar impacto en el mundo de cierta forma, probablemente servicios financieros es el lugar en el que más claramente pudiera generar impacto. Entonces, creo que esa tesis de como inclusión sigue muy viva. Este, y lo que sí quiero es como cualquier oportunidad que venga en el futuro que sea como muy clara, muy claro el hecho de que está ayudando a gente de la mejor forma. O sea, yo sí tiendo a medir qué tanto estoy atraído por un trabajo por
qué tipo de impacto está generando en el mundo. Y no necesariamente tiene que ser en consumo. Por ejemplo, en AWS, yo sentía que como esos nuevos servicios de infraestructura en la nube estaban abriendo la posibilidad de nuevas empresas a ser creadas a una velocidad que no existía antes de, en donde tenías que tener como tu servidor físico y tenías que hacer una inyección de capital para eso de forma inicial. Entonces, como tener muy claro en cómo esto que estoy haciendo ayuda, y estar rodeado de personas que considero son tanto apasionadas como inteligentes, de las que les puedo aprender mucho. Entonces, creo que si encuentro algo que tenga ambas cosas muy claras, de que esté trabajando con gente que me inspira y que lo que hago siento sea positivo para el mundo, creo que voy a estar muy contento. Está bueno. Bueno, expectante de tu próximo paso. Muchas gracias. Ojalá esté muy bueno. Y gracias por venirte. Muchísimas gracias Charles. por tenerme. Phil, le voy a poner de título. Desarrollar el Phil. Después vemos el título. Pero Iván, gracias por venirte. Muchísimas gracias.